Bueno, bien, habíamos estado viendo lo de mapeo de una función sobre un conjunto, incluso habíamos hecho un ejemplito que estaba esto del cambio de variable. Usábamos las funciones, en realidad los campos escalares, que son la parte real y la parte imaginaria de la función f, y la denominación de esos campos escalares servía para definir nuevas variables en el espacio donde vive la imagen de f. Y eso generaba a un determinado conjunto en el dominio una cierta deformación en la imagen, ¿sí? Entonces, al verse afectado todos los elementos del dominio por la transformación a través de f. Entonces, bueno, eso lo estuvimos viendo, hay algún ejemplito en la práctica. Entonces nos quedaba, bueno, por ejemplo, en este caso, un caso muy sencillo donde tenemos la transformación de un semiplano en otro semiplano. F es una función lineal o casi lineal, entonces producía esto, ¿sí? Producía una transformación de esta índole, aunque bueno, puede haber transformaciones un poco más extrañas y por lo tanto más difíciles de hallar, más cuentosas. Entonces, bueno, eso con respecto a los mapeos. Vamos a, ya que hemos definido la cuestión de las funciones de variable compleja, bueno, a ver, vamos a acomodar un poco los tantos y a ver qué similitudes existen entre las funciones de variable compleja y las funciones de variable real, que son las que conocíamos. ¿Qué características tienen estas funciones? Por lo general hay familias que se mantienen, familias de funciones, como puede ser la de los polinomios. Tal como se definían los polinomios en variable real, tenemos los polinomios en variable compleja que tienen el mismo espíritu. Son potencias enteras, en particular potencias naturales de la variable z, la variable de la función, multiplicada cada una de ellas por ciertas constantes complejas, ¿sí? Números complejos. Hemos visto un par en la última clase. Entonces, el polinomio complejo se define tal cual como el polinomio real. Algunas características particulares que por ahí acá no se exhiben, pero bueno, un polinomio de grado n en coeficientes complejos tiene a lo sumo n raíces complejas, ¿sí? Entonces, bueno, contando su multiplicidad, uno dice que un polinomio complejo tiene n raíces complejas. Contando la multiplicidad, puede haber raíces dobles, triples, etc. Esto último no ocurría necesariamente con las funciones reales, con los polinomios reales. Es decir, si yo tuviera acá un polinomio de variable real con coeficientes a sub k reales, contando su multiplicidad, no necesariamente voy a tener n raíces reales. Por ejemplo, el caso de x cuadrado más 1 es un polinomio real, sus coeficientes son reales, pero no tiene ninguna raíz real. ¿Sí? Pero en los complejos, bueno, eso no ocurre. Si yo tengo definido un polinomio complejo, entonces todas las raíces, contando su multiplicidad, van a ser también complejas. Incluso un polinomio complejo se puede factorizar completamente como polinomio complejo, porque bueno, justamente dentro de lo que estamos estudiando, no tenemos un conjunto más grande que contenga a su vez a los números complejos, como si hace el conjunto de números complejos con los números reales. Hay unos bichos raros que se definieron que son, en teoría, conjuntos más grandes
¿sí? Comillas, comillas, que contienen al conjunto de los números complejos. No sé si los habrán visto en algún libro o los habrán mencionado, los llamados cuaterniones, ¿sí? Que es como un segundo término imaginario. ¿M? Además de tener un término con i, con la unidad imaginaria i, hay un término con j, que define a los cuaterniones, pero bueno, no lo vamos a ver acá. No sé si en física le dan alguna utilidad, pero ya es algo demasiado específico, ¿sí? En principio, lo más grande que conocemos es el conjunto de números complejos y el salto a ese otro conjunto que les mencioné no es tan corto como de los números reales a los complejos, ¿sí? O sea, se necesitan varias cosas más. Bueno, volviendo al tema de las funciones, así como definimos de la misma manera que en el caso real, los polinomios, definimos a las funciones racionales, que son los cocientes de polinomios. Entonces, bueno, una vez definidos los polinomios, también me puedo definir las funciones racionales como estos cocientes. Vale decir que en el caso de los polinomios, bueno, no lo mencioné, pero el dominio de los polinomios es todo el plano complejo, ¿sí? Esto lo puedo evaluar en cualquier número complejo, en cero, en puramente imaginarios, puramente reales, donde se les ocurra, siempre va a haber una imagen. No necesariamente va a ocurrir lo mismo en el caso de las funciones racionales porque va a haber un problema cuando se anule Q. Y, por lo que les dije antes, el polinomio denominador indefectiblemente se va a anular en algún lado, porque va a existir a lo sumo tantas raíces complejas como grados tenga Q. Entonces esto en algún momento se va a anular. Bueno, el dominio de las funciones racionales son todos los números complejos que no sean raíces del denominador. Tal como pasaba con los números reales, con las funciones reales. Lo que ocurría con las funciones de variable real es que, bueno, por ahí el denominador no tenía raíces reales. Entonces, íbamos a tener una función continua, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la función 1 sobre x cuadrado más 1. Esa función la puedo evaluar en cualquier lado, el dominio son todos los reales, pero en complejos, en variable compleja, esa función tiene problemas en i y en menos i. ¿Sí? Entonces, bueno, pero la lógica es exactamente la misma con respecto a lo del dominio. Bueno, luego tenemos ya las exponenciales complejas. La deducción que creo que está desarrollada en uno de los apuntes teóricos que tienen acá en el campus, pero la deducción de por qué esto es válido radica en el desarrollo de Taylor, en serie de Taylor, de las funciones coseno y seno. Entonces, si yo tomo la exponencial de z, donde z se escribe así en forma binómica, bueno, eso es igual a la exponencial de la parte real por la exponencial de i por la parte imaginaria. Pero bueno, la exponencial de i por la parte imaginaria es esto que está acá. Acá me acabo de dar cuenta que hay un paréntesis de más, ¿sí? Luego lo voy a borrar. Pero ahí tenemos la definición de la exponencial compleja. Y el dominio son todos los números complejos, hasta el cero. Fíjense que esto no es la forma exponencial de un número complejo. No estoy hablando de eso, sino que es la función exponencial de variable compleja. ¿Sí? Se define de esta forma. Un poco bueno, toma eso de que la exponencial de i por un número real se escribe como este término que está acá,
coseno de i más i por seno de i, que es ese número real que está multiplicando a la unidad imaginaria. Luego tenemos las funciones trigonométricas que medio salen de conocer la exponencial compleja. Porque, bueno, notamos acá, gracias también al desarrollo de Taylor, a cómo se comportan las potencias de la unidad imaginaria i, que existe una ligazón bastante importante entre la exponencial y las dos funciones trigonométricas clásicas, el seno y el coseno. Entonces las funciones trigonométricas se deducen, esto es una deducción, se deducen conociendo la exponencial compleja. Si yo, por ejemplo, tomo la exponencial de i por alfa, yo les acabo de decir que es igual a esto. Y la exponencial de menos i por alfa tiene que ser igual a esto. Esto de acá cambia el signo por la paridad de la función coseno y la imparidad de la función seno. Entonces nos queda así. Bueno, si yo tomo esto como un sistemita de ecuaciones donde el seno y el coseno son las incógnitas, termino obteniendo las fórmulas que están acá abajo. Como nunca aclaré si alfa es un número real o imaginario, esto vale para número real o número complejo, mejor dicho. Esto vale para números complejos y me terminan quedando las fórmulas del seno y del coseno así. Entonces, bueno, pueden hacer la prueba, despejar de acá y obtienen la expresión de las funciones trigonométricas. ¿Sí? Estas funciones trigonométricas, si bien son cocientes, pero fíjense que los denominadores están fijos. Están fijos, por lo tanto, los dominios tanto del seno como del coseno son todos los números complejos. Un detalle que vale la pena tener en cuenta es que en variable compleja el seno y el coseno dejan de ser funciones acotadas. Seno y coseno en variable compleja dejan de ser funciones acotadas. Acuérdense que en variable real tanto el seno como el coseno tenían imágenes entre -1 y 1. Bueno, acá no. Se puede considerar casos bastante sencillos, qué sé yo, por ejemplo, tomando números imaginarios puros e ir observando que a medida que crece la parte imaginaria de ese número imaginario puro, bueno, el módulo de esto que tengo acá se puede hacer tan grande como yo quiera. Así que ahí tenemos una cosa que desafía un poco lo que conocíamos de funciones complejas, de funciones trigonométricas, perdón, en variable real. El ejemplo clásico de variables, mejor dicho, de funciones reales acotadas eran el seno y el coseno. Bueno, eso en la variable compleja no vale. Es más, hay un teorema, yo no se los escribí, en todo caso luego cuando les pase una versión mejorada de estas diapositivas que les estoy compartiendo, hay un teorema bastante importante, clave en el análisis complejo, que dice que si una función compleja es acotada, es porque es constante. ¿Sí? Si uno tiene una función de variable compleja acotada en todo su dominio, entonces es constante en todo su dominio. Luego les escribo bien el teorema, no creo que lo vayamos a utilizar mucho, pero explica un poco por qué el seno y el coseno no pueden ser acotados también al ser evaluados en variable compleja. Si fueran acotados, tendrían que ser funciones constantes. Son las únicas funciones de variable compleja que pueden ser acotadas. Así que bueno, acá tenemos este detalle distintivo de las funciones
trigonométricas más famosas. Luego, en base a estas, tenemos acá las distintas deducciones de las otras funciones trigonométricas que no usamos tanto, pero que están. Por ahí si aparecen en algún ejercicio, no las he visto mucho. Por ahí de estas la que más se usa es la tangente, ¿sí? La función tangente. Fíjense que se definen igual. Bueno, la cosecante, la secante y luego la cotangente se definen tal cual como pasaba en variable real. Como todas estas son cocientes y en el denominador depende de z, ojo porque el dominio queda restringido. Nosotros sabíamos que estas funciones ya con variable real tenían dominio restringido. Bueno, en variable compleja va a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Entonces, si uno observa dónde se anulan los denominadores, va a encontrar los elementos que no pertenecen al dominio de cada una de estas. Pero la definición es la misma. Bueno, ¿hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Vamos bien, profe. Entiende, Ah, se bien, entiende, profe. profe. Bien, bueno. eh, Conviene tener en mente el concepto de funciones elementales, ¿sí? Que es lo que cierra la primera parte de la presentación de las funciones en variable compleja, porque después vamos a ver más en detalle algunas herramientas para analizar las características de las funciones. Entonces conviene tener una clasificación detallada de aquellas funciones que ya conocíamos de variable real y cómo se trasladan al caso complejo. Entonces, eso nos va a permitir, bueno, resolver algunas situaciones de una manera muy práctica. Por ejemplo, cuando tengamos que analizar derivabilidad y analiticidad, que es el tema importante de esta parte de la práctica. ¿Sí? Eso creo que lo vamos a ver con mayor detalle el viernes, ¿sí? Todo eso que es lo más gordo de la práctica de funciones en variable compleja. Queda también esto de las funciones hiperbólicas. Que las funciones hiperbólicas, bueno, a veces como que uno no les da mucha bolilla, pero a veces en el cálculo de integrales nos ayudan a zafar. Las funciones hiperbólicas no son otra cosa que una combinación de exponenciales. ¿Sí? Nosotros ya sabíamos eso de funciones en variable real. Bueno, en números complejos se define de manera idéntica, como pueden ver, la definición del seno y el coseno hiperbólico. El dominio de ambas es todo el plano complejo, como pueden ver. Y existían algunas propiedades interesantes de las funciones trigonométricas, del vínculo entre funciones trigonométricas e hiperbólicas, que quizás no eran tan evidentes en la variable real, porque, bueno, no recuerdo cuánto se profundizaba la cuestión de funciones hiperbólicas en Mate 1, creo que por ahí se las mencionaba al pasar, pero quizás una inquietud bastante razonable es decir, ¿por qué a las funciones hiperbólicas también se las llama seno y coseno y no se las llama de otra forma? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué seno y coseno? Bueno, la explicación radica en los números complejos. Uno le encuentra una justificación en la variable compleja al porqué de esos nombres. Si resolvemos, si hacemos algunas cuentas y, bueno, utilizamos, por ejemplo, la igualdad pitagórica, primero observamos cómo están definidas las exponenciales complejas y hacemos, por ejemplo,
este cálculo, vamos a observar que el coseno hiperbólico se vincula al coseno de esta forma. El coseno hiperbólico de un número complejo es el coseno común de i por el mismo número complejo. Mientras que el seno común de i por un número complejo es i por el seno hiperbólico de z. Es medio como una propiedad que me hace acordar a la paridad-imparidad de funciones, ¿se acuerdan? Ahí era con el signo, pero acá es con la unidad imaginaria i, y que, bueno, en un caso sale para afuera, en el otro no, pero la función cambia su naturaleza. Acá tenemos el coseno común y acá tenemos el coseno hiperbólico. Hagan la cuenta, está como ejercicio para chequear que valen estas igualdades. La idea es evaluar la función coseno, que la teníamos acá en i por z, hay que agregar i acá y acá, ver que nos van a quedar i cuadrado menos i cuadrado, y ahí van a ver que eso se les transforma en la fórmula del coseno hiperbólico. Y con el seno se les va a transformar en esto. Chequenlo y ahí van a ver que se producen estas igualdades de acá. Bueno, con esto en mente, valen las igualdades que conocíamos en el caso real. La igualdad trigonométrica que tenemos acá y esta que no sé si, bueno, la usamos tanto, pero nos salvaba las papas, por ejemplo, para hacer alguna sustitución en alguna integral de las complicadas y que ahí uno utilizaba esta igualdad de funciones hiperbólicas que uno dice, ¿a quién se le pudo ocurrir eso? ¿Por qué vale esto que está acá? ¿Por qué eso me salva el cálculo de una integral? Bueno, en variable compleja tenemos una explicación de por qué esto es válido. ¿Sí? Ahí encontramos el puente entre seno y coseno con el seno y coseno hiperbólicos. De la misma manera se definen todas las funciones hiperbólicas que faltan, la tangente hiperbólica, la secante hiperbólica, etcétera, pero seamos sinceros, no las utilizamos demasiado, ¿sí? Salvo en algún caso específico donde nos tengamos que valer de las propiedades de estas funciones o para reescribir fórmulas. Muchas veces ocurre que eso ya viene, digamos, por defecto en algunos programas de computación, como puede ser el Matemática, que uno, bueno, tiene una fórmula medio fea de una función y existen comandos para pedirle que la reescriba y la termina reescribiendo en términos de funciones hiperbólicas. Quizás no es lo ideal ni lo más lindo, pero muchas veces acorta términos, qué sé yo, sobre todo si es una fórmula que uno tiene que publicar o que tenemos que presentar en algún lado, si la escribimos con las funciones clásicas, las más conocidas que utilizamos siempre, y eso tiene, no sé, 10 términos y se puede reescribir en funciones hiperbólicas y la misma fórmula nos queda en 4 términos y preferible escribirla así. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces son funciones que sirven para sintetizar fórmulas. Bien, bueno, ojo acá, ojo acá. Esto lo empiezo explicando hoy. Me quedé corto con el tiempo para explicar el caso del logaritmo, pero bueno, lo puedo terminar o se los mando en un video luego, o se los termino de explicar bien el viernes. Dadas las características tan especiales de las funciones en variable compleja y del conjunto de números complejos, puede haber funciones, entre comillas, que para un número complejo me devuelvan más de una imagen.
Esto contradice un poco el concepto de funciones que nosotros venimos arrastrando desde Mate 1. ¿Qué es una función? Una función es un tipo especial de relación que a cada elemento del dominio le asigna a lo sumo, un único elemento del codominio o imagen. ¿Mm? Bueno, si yo tengo una relación que a cada elemento del dominio le puede asignar más de una imagen, eso no es una función. Por eso lo puse acá en letrita cursiva como para decir, bueno, no son en realidad funciones. Zafamos con esto de funciones multivariadas, que es lo que tenemos acá arriba. Una función multivariada es una función que eh, la conocemos de variable real, por ejemplo, de funciones reales, pero que en el conjunto de números complejos se empieza a comportar de manera extraña. Y eso produce que tengan multiplicidad de imágenes. Bueno, por ejemplo, a ver, el caso raíz cuadrada. Ahí tenemos un ejemplo. En los números reales, la función raíz cuadrada da como resultado un número positivo. ¿Se acuerdan que les machacamos la cabeza desde tiempos inmemoriales de que la raíz cuadrada de 4 ¿cuánto da? Da 2. Lo que cuesta hacerle entender a mucha gente que no da 2 y menos 2. La función raíz cuadrada evaluada en 4 da 2. Cuando uno dice 2 y menos 2, en realidad son las respuestas a la ecuación cuadrática x cuadrado igual a 4, que es una cosa distinta. La puedo resolver utilizando la raíz cuadrada, pero avivándome de que la raíz cuadrada de x cuadrado da el módulo de x. Bueno, eso a veces no por limitaciones de la gente que está aprendiendo, que tiene las limitaciones lógicas de un estudiante que está aprendiendo, es obvio, sino muchas veces ciertos atajos que toman algunos educadores que dicen, bueno, la raíz de 4 es 2 y menos 2. No, 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 no. Es la solución de una ecuación cuadrática como esta. A no equivocarse. Entonces, bueno, la raíz de x da como resultado un número positivo cuyo cuadrado, ¿sí?, es x, un número positivo, porque estas se evalúan números positivos o cero. Entonces, si yo tengo un número positivo, tengo que la raíz de x es a, un número positivo es porque a al cuadrado me da x, me da el radicando, lo que tengo acá adentro. Acá está la aclaración de que puede ser que la ecuación tenga dos soluciones porque a al cuadrado me da x y menos a al cuadrado también tiene que dar x. Porque en particular esta es una función par. Elevar al cuadrado es una operación par que ignora el signo. ¿Sí? Esto medio es un repaso del concepto de raíz cuadrada en variable real. ¿Sí? Ahora bueno, nosotros conocíamos que la raíz cuadrada era la inversa o definían las inversas de funciones cuadráticas. Su gráfico eran medias parábolas acostadas. ¿Se acuerdan de todo eso? Parábolas que empezaban en un punto, ¿eh? Les faltaba la otra rama, empezaban en un punto, y comenzaban a crecer. ¿Sí? Crecían hacia más infinito o hacia menos infinito, dependiendo cómo estuviera la variable dentro de la raíz y sumando, restando, qué sé yo. Bueno, para poder definirnos una función, ustedes recordarán que a la parábola le talábamos desde el vértice una de las ramas. Ahí teníamos un criterio para seleccionar una rama que nos pudiera definir la función raíz cuadrada.
¿Mm? Pero ¿qué pasaba con la otra rama, con la rama negativa? Bueno, eso también define una función que es menos raíz de x y que es la parte que por lo general ignoramos. ¿Mm? Pero también eso elevado al cuadrado me da x, ¿sí? Como explica bien esto. Entonces, bueno, por convención nos acostumbramos a que el resultado de la raíz cuadrada en variable real debe dar positivo, entonces nos quedamos siempre con la mitad de la parábola que está por encima del eje x. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el caso complejo? Porque en el caso complejo yo no tengo manera de seleccionar una raíz por sobre las otras. En el caso real sí, porque tenés una que da resultado positivo, la otra negativo, y bueno, dependiendo de la aplicación que uno esté haciendo, te quedás con la positiva. ¿Por qué? Porque estoy calculando medidas, longitudes, hipotenusas, y por lo general tiendo a quedarme con las positivas. Si me sirvieran las negativas, tenemos herramientas para considerar también el caso de las negativas, que las hemos estudiado. Ahora, en el caso complejo, sería de esperar que las soluciones a estas ecuaciones no necesariamente sean solamente positivas o solamente negativas. Pueden ser ambas soluciones complejas. Y no tengo una forma de seleccionar una solución por sobre la otra. ¿Mm? Las dos son igualmente importantes. Entonces, lo que hay que hacer, por ejemplo, en el caso de la raíz, es discriminar las distintas raíces que uno obtiene al resolver una ecuación polinómica, como puede ser de este tipo, en variable compleja. Acá les hice un ejemplito práctico de raíz cúbica, como para que se entienda hacia dónde apunto. La función raíz cúbica sabemos, por lo que hemos estado resolviendo en la actividad 1, en el TP1, que la función raíz cúbica daría para cada z tres resultados. Por ejemplo, como pasa acá con el 1. ¿Mm? La raíz cúbica, las raíces cúbicas del 1 son estas que están acá y que las he graficado acá en el plano complejo. Obviamente forman un triángulo equilátero enmarcado en la circunferencia de radio 1, que bueno, no la dibujé, pero los tres numeritos complejos están parados sobre la circunferencia y el triángulo está completamente circunscripto allí. Entonces, si yo quiero saber cuáles son todos los números complejos que elevados al cubo me da 1, tengo el mismo 1, que es la solución real. Luego tenemos este número, que es menos un medio más i raíz de 3 sobre 2 y el conjugado de ese. Tenemos estos tres que salen así y esto se resuelve utilizando forma polar, como ya sabíamos, como ya hemos visto en la práctica anterior. Bueno, pero a ver, si yo quisiera definirme la función compleja que sea raíz cúbica de z y la evalúo en 1, no puedo informar los tres valores, porque eso no sería una función, sería una función multivariada. Entonces, en ese caso, aplicamos una lógica parecida a la que vimos antes en el caso de la raíz cuadrada, donde seleccionamos o discriminamos la parte positiva de la parte negativa. Bueno, acá no tengo parte positiva y parte negativa, pero tengo estos numeritos K, ¿m? Que son los que diferencian cuál de todas las raíces estoy observando, cuál de todas estas raíces del número z estoy observando. Y eso nos lo da la posibilidad de definir esto de esta forma, nos lo da el teorema de De Moivre justamente que ya habíamos estudiado.
Nosotros sabemos que en variable compleja hay n raíces enésimas de un número z dado distinto de cero, obviamente. Entonces, si yo quiero buscar aquellos números que elevados a la n me den z, cuando yo resuelva utilizando el teorema de De Moivre, utilizando la forma exponencial, vamos a encontrar esto, ¿sí? O sea, primero miren lo que tengo acá a la derecha, ¿sí? Que tenemos esta fórmula que ya la conocíamos de De Moivre. Lo que diferencia cada raíz, lo que me hace pasear por los distintos vértices de ese polígono regular que me queda cuando dibujo todas las raíces enésimas de un número dado, son los números k que tenemos aquí. Entonces, si yo quiero seleccionar de todas las raíces enésimas de z alguna específica, lo hago fijando el valor de k. Y ahí sí logro obtener una única imagen. Imagínense en el caso, volviendo al ejemplo anterior, en el caso de la raíz cúbica, bueno, yo quiero solamente de todas las raíces cúbicas aquellas donde k es igual a 1. Si me defino una función de tal manera que sea, bueno, la raíz cúbica de k con k igual a 1 de z, ahí sí voy a obtener una única imagen. Va a ser esta. A estas no las va a tocar, estas van a ser ignoradas porque acá tengo k igual a 0 y k igual a 2. Y yo me estoy definiendo la función para k igual a 1. Entonces, como que de toda la gama de raíces que me puede dar, selecciono alguna fijando k. Y yo sé que k es un número que va entre 0 y el orden de la potencia menos 1. Y eso es lo que hacemos acá con un ejemplo. Considere la función cuarta raíz sexta de z. El resultado de esto, si yo lo elevo a la sexta, me tiene que dar z. Ahora, no es cualquier raíz sexta. Yo sé que raíces sextas hay 6. Si las dibujo en el plano complejo me van a dar un hexágono. Porque son 6 raíces complejas. Bueno, yo no quiero las 6. Quiero una de las 6. ¿Cuál? Bueno, la que contando a partir del eje real sea la cuarta. Entonces, lo que hago es fijo k igual a 4. Y queda de esta manera definido gracias al teorema de De Moivre. Y ya dejó de ser multivariada. Fijé una raíz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya conociendo esta fórmula, la evalúo en 2i para tomar un caso que no sea tan trivial pero fácil de calcular. Entonces, ¿cuál será la cuarta raíz de 2i? La cuarta raíz sexta de 2i, del imaginario 2i. Bueno, aplico la fórmula, ¿sí? Escribo 2i en su forma exponencial, que es lo que conviene hacer en este caso. El módulo de 2i es justamente 2, así que a eso le aplico la raíz sexta, que acá sí tiene sentido porque el módulo es un número real positivo, así que acá sí está bien escrito esto. No tendría mucho sentido poner raíz sexta con algo que tenga ahí en el radicando. Y acá también aparece un nuevo argumento de por qué eso de la raíz de un número complejo está mal escrito, por más que aparezcan algún apunte, bueno, como para que lo entiendan rápido, como para que se les meta rápido el tema, está bien que lo entiendan así en principio, pero en realidad no es correcto, ¿sí? La raíz sexta de algo que eventualmente pueda tener i acá adentro estaría mal definido por lo que les acabo de decir. En el caso complejo da multivariado. Entonces me veo obligado a seleccionar alguna de esas raíces.
En el caso real no pasa nada porque la raíz sexta de un número real es única. ¿Sí? Ya sabemos cómo están definidas las raíces caécimas de números reales. En el caso complejo hay que manejarse de esta manera, con este cuidado. Bueno, volviendo al ejemplito, la cuarta raíz sexta de 2i, aplico la fórmula, simplifico, me queda el argumento principal pi sobre 3. Pi sobre 3, bueno, lo puedo luego pasar a forma binómica, a partir de acá esto es opcional, y nos queda este número de acá. Quiere decir que si yo elevo este numerito a la sexta, me tiene que dar 2i. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Se entiende esta cuestión de qué es lo que ocurre en el caso de las raíces múltiples de números complejos? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Se No, entendió, profe, se gente? entendió bien. Sí. ¿Sí? Ok, bueno, esa es la cuestión con las raíces. ¿Sí? Bueno, está el caso del logaritmo que, bueno, lo tengo que terminar de escribir bien, todavía le faltan algunos detalles, pero el logaritmo también es multivariado. Fíjense que si, bueno, o sea, comparte con el caso real que yo no puedo evaluar el logaritmo en cero porque no existe ningún número ni real, ni complejo, ni lo que se te ocurra, que e elevado a ese número te dé cero. Es imposible que una exponencial se anule. Entonces, bueno, para cualquier número complejo yo puedo definirme su forma trigonométrica. ¿Y qué ocurre si le aplico el logaritmo con las propiedades que yo conocía del logaritmo? ¿Sí? Aunque sea tirándome a la pileta, no sé si esto está bien en principio, si está bien hacerlo. Lo que se observa es que si yo aplico logaritmo de esta cosa de acá, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, y acá tengo logaritmo de una exponencial. Pero atención con esto porque no está del todo bien escrito. Luego se los voy a poner bien. Porque el problema es que si bien el logaritmo del módulo de z, como es un número positivo, por lo que les dije recién, esta parte está bien definida, es un logaritmo de un número real, esto es i por tita más 2k pi por i. Se pueden agregar vueltas y ahí está la múltiple definición del logaritmo como función en variable compleja. ¿Sí? Entonces acá hago esa aclaración de que se pueden agregar eventualmente vueltas. Y acá yo no sé quién es K. No sirve la misma estrategia que utilizamos antes para las raíces múltiples de andar fijando un K. No, no, no es muy útil en este caso. Lo que se suele hacer es restringir el argumento y trabajar con argumentos específicos que, digamos, bueno, tengan en los cuales tenga algún sentido definirse el logaritmo allí. Como función inversa de la exponencial empieza a presentar algunas ligeras fallas que nos obliga a, bueno, interponer determinado conjunto de restricciones en el argumento para que esté todo bien definido. Luego el caso del logaritmo se los escribo bien, se los presento bien y si no, bueno, les compartiré un videíto para explicar esto. eh, que convengamos, a ver, tampoco en la materia se ven tantos ejercicios de logaritmo complejo. Si estuvieron chusmeando la práctica, verán que no hay muchos ejercicios donde tengan que trabajar con logaritmo complejo. Medio como que nos quedamos como mucho en las funciones hiperbólicas y la guía de actividades no va más allá. Yo les presenté las raíces y los logaritmos, bueno, porque son
dos funciones que tenemos ya a esta altura muy incorporadas, que las usamos mucho, y si no se las muestro, como nos pasó en el primer cuatrimestre, que no les mostramos qué pasaba con estas funciones, medio como que queda la duda, che, ¿y el logaritmo y la raíz cuadrada qué ocurre? Y podemos correr el riesgo de que el día de mañana tengan que resolver un problema, un ejercicio, y le ponen, no sé, la raíz cuarta a 3 más i, anotado como si fuera un número real, y lo dejan así, y ojo que eso tiene cuatro soluciones, ¿sí? Tiene cuatro imágenes. Lo mismo que si yo calculo el logaritmo del número i. Bueno, el logaritmo del número i va a ser el logaritmo de 1, porque i tiene módulo 1, logaritmo de 1 más i por pi medios, fíjense que i tiene argumento de 90 grados, o pi medios, más i por pi medio, más i 2k pi, porque le tengo que agregar las vueltas. Entonces, si yo no aclaro con qué logaritmo estoy trabajando y sobre qué dominio de argumentos, eso puede ser interpretado de cualquier manera. Así que bueno, luego les comentaré algo en algún videíto y terminaré bien escribiendo mejor estas diapos, ¿sí? Que todavía falta algún detallecito en el caso del logaritmo complejo. Más allá de este detalle, ¿se entendió lo de las funciones elementales? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Por ahora no, profe. Supongo que después con la Bien. práctica irían apareciendo. Bueno. Luego les compartiré esto, lo retocaré un poco ahí las imperfecciones y la incompletitud que tiene y se los mandaré junto con el vídeo de la clase. Bueno, bien. Luego viene esto otro, que es la segunda parte de la práctica de funciones complejas, que tiene que ver ya con analiticidad y derivabilidad. Una vez presentadas el tipo de funciones que pueden aparecer en variable compleja, bueno, vamos a ir viendo las distintas herramientas del análisis de este tipo de funciones. ¿Sí? Ya las vamos a estudiar como objeto una vez que las conocemos. Entonces, bueno, vamos a considerar algunas, o sea, seguir viendo las similitudes que ya conocíamos de variable real, trasladarlas a variable compleja. Y por ejemplo, lo que tenemos acá es, bueno, el concepto de límite. Concepto de límite en variable compleja. ¿Cómo se define acá? Si tenemos una función compleja que la podemos descomponer según su parte real y su parte imaginaria. Cada una de ellas es un campo escalar de R2 en R. Sí, esto ya lo vimos la vez pasada. Y por ejemplo, consideremos un número complejo Z0. Entonces, este límite que está acá existe y da un número complejo W0 si para todo epsilon existe un delta tal que pasa esto. Esto acá escrito así, quizás ya lo hayan visto en Mate 1, es la misma definición de límite. Lo que me indica es que si los elementos del dominio caen dentro de una bolita muy chiquitita de radio delta, las imágenes a través de F van a caer dentro de otra bolita muy chiquitita, en este caso de radio epsilon, con centro en W0. Entonces, a medida que vos achicás el radio de esta bolita, a medida que te acercás a Z0, fíjense que ahora no me acerco por derecha o por izquierda como pasaba en el caso real. Me puedo acercar por cualquier dirección. Me acerco radialmente, ¿sí? Dentro de una bola. Bueno, si la F se porta bien,
nos acercaremos también en las imágenes. Fíjense que acá no tengo los ejes reales e imaginarios, tengo el mapeo, ¿sí? Se supone que a este conjunto, de paso, les meto el concepto de mapeo. Nosotros tenemos acá este conjunto que es un disquito con centro en Z0. Bueno, esto me lo manda a algún conjunto, no necesariamente tiene que ser otro disco. Puede ser una cosa metida acá adentro, chiquitita, pero inserta dentro de una bolita, un disquito, con centro en W0. ¿Sí? Fíjense que la imagen de este Z próximo a Z0 cae acá. ¿Eh? Bueno, eso va a pasar a medida que yo vaya achicando el delta. Voy achicando el delta y necesariamente el epsilon también se tiene que ir achicando. ¿Eh? Entonces, bueno, es el mismo concepto en variable real, solo que se agrega este detalle propio del plano complejo. Si ya vieron límites en Mate 2 de funciones de campos escalares, van a ver que se conserva todo lo que vieron en Mate 2 para los campos escalares definidos en R2 se sigue conservando acá. Porque R2 y C, el conjunto, el plano complejo, son topológicamente iguales. Así que todo lo que se conocía para funciones en R2 vale para funciones en el plano complejo. Ya que bueno, esto en cierta forma lo pueden ver como una especie de repaso de lo que vieron en Mate 2. Bien, claro que acá, bueno, la función compleja tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Que se definen de determinada forma. Entonces, para que el límite exista y valga un cierto W0, W0 también va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, esto lo que quiere decir es que el límite de la parte real de f tiende a la parte real de W0 y lo mismo le pasa a la parte imaginaria. Si pudiéramos descomponer todo o reescribirlo en su forma binómica, yo a esto lo puedo terminar escribiendo así, que es lo mismo que teníamos antes. O sea, esto que tenemos acá es esto mismo escrito de otra forma. ¿Sí? Esto nos sirve para deducir que todas las propiedades algebraicas de los límites en R2, en funciones de dos variables, se trasladan al caso de los límites en funciones complejas. ¿Sí? O sea, en el fondo estudiar un límite así es como estudiar los límites de funciones de campos escalares, con la complejidad o facilidad que para ustedes haya tenido ese tema, ¿sí? Es igual de fácil o de difícil, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, bueno, esa es la forma de analizar un límite puntual. Y acá tenemos un ejemplito, una función racional, el límite de una función racional. Calcular el límite para z tendiendo ahí, de eso que tenemos allí. Un cociente de polinomios de grado 2. Ya usamos toda la terminología que estuvimos viendo en la clase de hoy. Y fíjense que lo primero que uno hace es aplicar el álgebra de límites y cambiar la z por el número al que tiende y ver qué le pasa a esto. Hagan la prueba y van a ver que ese límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Fíjense que lo estoy analizando como si fuera un límite de variable real. Bueno, porque se analiza así, ¿sí? No tengo por qué hacer cosas demasiado raras. Y bueno, ¿qué ocurría si tengo un límite de la forma 0 sobre 0 y hay un cociente de polinomios? Y lo que hacíamos en variable real era factorizarlos. Bueno, lo factorizo. El de arriba se factoriza así. Bueno, este es el clásico, donde que se anula en i y en menos i. Y el de abajo se anula en i y en menos 2i. Entonces factorizo, simplifico
Los términos odiosos, estos unos que aparecen acá, salen de la simplificación. Simplifico los términos odiosos que generan la indeterminación y ahora una vez eliminado ya no queda indeterminado, puedo evaluar en i y bueno, hago un par de cuentitas y observo que eso me termina dando como resultado 2. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, 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 profe, profe, se sí. entiende. Igual, Así que si puede bueno, esperar un segundito, así sí, necesito. cuando veamos, por ejemplo, detalles de derivabilidad, vamos a ver que eventualmente también sirve aplicar L'Hopital, ¿sí? O sea que en el caso de límites que involucren a funciones elementales, y ya van a ver por qué destaco esto, en el caso que tengamos límites que involucren a funciones elementales, cuando, bueno, veamos en más detalle la cuestión de la analiticidad y demás, vamos a ver que funciona L'Hopital, funciona todo lo que conocíamos. Entonces, bueno, estamos en esta situación con la cuestión de los límites, ¿sí? Bien, seguimos. Fíjense que acá, bueno, en este caso, al tratarse del límite de una función elemental, ni me molesté en que, bueno, en preocuparme porque la variable fuera compleja y tendiera a un número complejo, porque en el fondo lo que tengo acá es una función que me es familiar en variables real. Cociente de polinomios de grado 2. O sea, es un tipo de límite que perfectamente puedo analizar con técnicas que vimos en funciones de variable real. Pero puede ocurrir una situación bastante particular cuando tengamos límites que involucren a funciones que sean ya exclusivas de variable compleja. ¿Mm? Que sean funciones que están definidas a propósito, armadas a propósito para números complejos. Parte real, parte imaginaria, módulo, argumento, bueno, conjugado. Todas esas funciones intrínsecas a la forma del número complejo, a las características propias del número complejo, ya no las puedo ver como elementales. Ya con esas tengo que tener mucho cuidado, como iremos viendo, como ya van a ir dándose cuenta. Entonces, lo que nos dice el ejercicio es probar que el límite siguiente no existe. Y uno ve eso y le cree al ejercicio. O sea, supongo que el ejercicio no me está mintiendo. Ese límite debiera no existir, pero ¿cómo hago para probarlo? ¿Mm? Y acá hay un comentario que dice, bueno, para probar que un límite no existe, basta con hallar dos trayectorias que pasen por el número al que tiende z, a lo largo de las cuales la función tienda a cosas diferentes. ¿Mm? Entonces, si yo me restrinjo, déjenme ir un cachito para atrás, ¿sí? Si esto no pasara, ¿qué ocurriría? Bueno, puede ser que exista, qué sé yo, una recta que pase por Z0, tal que si yo me restrinjo a los números complejos que viven sobre esa recta, voy a ver que F se puede acercar a W0. Pero si yo tomo otra recta, que no sea la misma, la anterior, pero que también pase por Z0, voy a ver que las imágenes quizás están por acá arriba. Se acercan a algo que esté afuera. O se va a infinito. Por ahí puede ser.
se va infinito en el plano complejo. Toma ahí, se va a algún infinito. En el plano complejo, bueno, irse a infinito es alejarse, escaparse del punto en cualquier dirección. Entonces, si yo me acerco por acá, sí me acerco a W0. Pero si me acerco por esta otra, ¿eh? También a Z0, pero tomando otro camino, veo que las imágenes se acercan a una cosa completamente diferente que no es W0. Bueno, eso de esa manera, si encuentro esas dos trayectorias, habré probado que el límite no existe. Claro, ¿cómo haces para encontrar esas dos trayectorias? Bueno, ahí surge otro problema que no necesariamente es sencillo. Por lo general, en los ejemplos que vamos a ver aquí, es relativamente fácil ver cómo, qué trayectorias escojo, por lo general son siempre las mismas, para probar que un límite no existe. Por lo general, suele funcionar para lo que vamos a ver dos trayectorias que sean una a través del eje real y otra a través del eje imaginario. Y con eso, sobre todo cuando tengamos funciones ahí que están tan vinculadas a la escritura del número complejo, que si yo tomo trayectorias que estén también vinculadas a la escritura del número complejo, inmediatamente voy a probar que el límite en cada caso da resultados diferentes. Entonces, si yo me defino un camino que sea, bueno, sobre el eje real, acá fíjense que esto no tiene unidad imaginaria, acá x1 vale t e y1 vale 0, acá me estoy moviendo sobre el eje real. ¿Eh? Mientras que acá hago al revés, la parte real vale 0 y la parte imaginaria vale t. Entonces me muevo en el eje vertical. Bueno, si yo me restrinjo al eje imaginario, voy a tener que el límite, fíjense cómo está escrito, ¿eh? Vale, la parte real de algo que está sobre el eje imaginario vale 0. Y el módulo de I por T, bueno, acá me comí, no puse la I, el módulo de I por T es T, ¿sí? O módulo de T. Entonces esto me termina dando 0 sobre algo que tiende a 0 pero que no es 0, da 0. ¿Sí? Fíjense que lo de abajo tiende a 0, pero lo de arriba ya es 0 porque es la parte real de números imaginarios puros. Entonces este límite tiene que dar 0. Si me muevo sobre el eje imaginario, el resultado de este límite da 0. Pero si me muevo sobre el eje real, bueno, todo va a depender del signo de t. Entonces, si me acerco al 0 por la derecha, este límite va a dar 1. Y si me acerco por la izquierda, este límite va a dar menos 1. O sea que el mismo límite tiene tres resultados diferentes. Conclusión, no existe. ¿Sí? O sea, esa es la manera de probar que un límite no existe. Esto nos va a servir, por ejemplo, para cuando analicemos la no derivabilidad. Por lo general, suele funcionar este tipo de trucos de tomar trayectorias en el eje real, en el eje imaginario, restringirnos a esos ejes y probar que los límites dan cosas diferentes. ¿Dudas? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Algún comentario? Yo entendí, profe. Ok. Bien. Bueno, disculpen los perros ahí que se cuelan, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Partiendo del concepto de límite, claro, bueno, estamos en la puerta. Ahí Noemí me pregunta algo. Ahí está, bueno, antes de seguir con continuidad, ¿por qué da 1 y menos 1? Bueno, fíjate, Noemí, yo acá no estoy aclarando. ¿Te acordarás de Mate 1 eso de los límites laterales? Yo acá fíjense que me mudé a variable real. No les dije nada,
pero mudé este límite en variable compleja a variable real. Fíjense que a t yo le doy una interpretación de número real, no de número complejo. ¿Sí? Las trayectorias, por lo general, y esto lo vamos a ver con más asiduidad cuando tengamos que resolver integrales complejas, cuando yo tenga que parametrizar una trayectoria, la parametrizo en una variable real. ¿Mm? Entonces, tenemos una determinada trayectoria, entonces el valor que tome t va a ser de números reales, lo cual me simplifica mucho las cosas, ¿sí? No de variable compleja. Claro, el resultado que me va a dar va a ser un número complejo, pero la variación de t es un número real. Entonces, cuando yo hago un cambio de variable en función de la trayectoria en la cual me estoy moviendo, lo que voy a tener acá es, bueno, un límite en variable real, en variable t. Fíjense que acá, en el caso que estás preguntando vos, claro, ahí Cristian pone por izquierda y por derecha, justamente, como yo no estoy aclarando de qué manera tiende t a cero, yo simplemente acá cuando digo, bueno, z tiende a cero, z tiende a cero de manera radial, se va acercando a cero en todas las direcciones. Cuando yo me restrinjo al eje real y al eje imaginario, yo lo que estoy observando únicamente de toda la circunferencia son solamente dos rectas, la que está sobre el eje real y la que está sobre el eje imaginario. Ahora bueno, está la cuestión de que no les estoy aclarando si me acerco al cero por izquierda o por derecha en esa restricción. Si me acerco por derecha, es decir, con t positivo, con t tendiendo a cero más, este límite va a dar 1. ¿Por qué? Porque tengo t sobre el módulo de t positivo, el módulo de t positivo es t sobre t, 1. Ahora, si el límite fuera para t tendiendo a 0 menos, sigo estando en el eje real, pero me acerco al 0 por la izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser el módulo de t? Va a ser menos t, porque el módulo a un número negativo le cambiaba el signo. Entonces voy a tener t dividido menos t menos 1. Entonces ahí tenés la justificación de por qué da 1 y menos 1. No sé si se entendió. Cuando vos lo restringís, lo transformás en un límite real, común y corriente. ¿Mm? Bueno, este truco de andar restringiendo funciones complejas a través de parametrizaciones, de movernos en una única dirección para terminar laburando en variable real, bueno, es algo que vamos a utilizar muy a menudo porque claramente simplifica las cuentas. ¿Sí? Bueno, continuidad. O sea, una vez que tenemos el concepto de límite en mente, bueno, al toque tenemos el concepto de continuidad. Entonces tenemos, bueno, a ver, nuevamente un número complejo cualquiera, una función, decimos que la función está compleja, de variable compleja, es continua en Z0, si se cumplen sí o sí las tres condiciones siguientes. Todas. Que Z0 pertenezca al dominio, es decir, yo puedo evaluar f en Z0 y eso me da un valor complejo. Existe el límite y da un número complejo, bueno, hay un pequeño error de tipeo. Existe la f y da un número complejo, existe el límite, perdón. Entonces, el límite para z tendiendo a Z0, para eso nos sirvió ver todo lo anterior, es un cierto número L complejo. No me sirve que se vaya a infinito, ¿sí? Pues puede ser que el límite exista y da infinito. Bueno, eso no me sirve. Y por último, la tercera condición es un puente entre las dos primeras, que el límite cuando z tiende a Z0 de f de Z0. Bueno, pero si por un lado el límite daba L y por el otro f de Z0 daba W, necesariamente se tiene que cumplir que W debe ser exactamente L. ¿Sí?
de W debe ser el resultado de este límite. Si se acuerdan de Mate 1, esta es la definición de continuidad para funciones reales. La definición de continuidad que ya conocíamos. De la misma forma que pasaba en funciones reales, se extiende el concepto de continuidad en un conjunto. Si tenemos una función compleja y A un subconjunto del dominio, bueno, f va a ser continua en el conjunto A si lo es en cualquier elemento del conjunto A. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un conjunto donde f es continua puntualmente para cada elemento de ese conjunto, entonces f es continua en todo el conjunto. El mismo concepto de continuidad que venimos trabajando desde variable real. Cuando decimos, no sé, que los polinomios son continuos en todo su dominio, es porque nos da la idea de que si agarramos cualquier número real, la función polinómica va a ser continua en ese número real. Bueno, esto se extiende a los números complejos. ¿Sí? Bien. Vale aclarar que las funciones elementales con las que arrancamos la clase de hoy, las funciones elementales, esas funciones que son heredadas de las variables reales, son continuas en todo su dominio. Algunas propiedades de funciones complejas, de continuidad de funciones complejas. Si tenemos dos funciones continuas en un cierto z0, un número común a los dominios de ambas funciones, entonces el múltiplo por un escalar, en este caso complejo, de la función compleja también va a ser continua en z0. La suma o la resta de dos continuas es continua en z0. El producto de dos continuas en z0 es continuo en z0. El cociente, siempre que el denominador no tenga una raíz en z0, es continuo en z0. Y por último, la composición, esto es un poquitito más sofisticado. Si tenemos una tercera función que es continua en g de z0, no en z0, en g de z0, entonces la composición es continua en z0. ¿Sí? ¿Se entiende, gente? ¿Se viene entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, esto, o sea, más allá de algunos detalles, es un gran repaso de continuidad de funciones, cosa que conocíamos de variable real. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a hacer de momento es, en principio, cortar acá. Aprovecho, bueno, hoy ha sido una clase, quizás si se quiere, relativamente corta, aunque no sé si tanto, sí, casi hora y media de clase, no está para nada mal. Yo preferiría arrancar con el tema de derivabilidad, analiticidad y todo eso el viernes, cosa de darle duro y parejo a ese tema desde el viernes y la semana que viene, porque es el tema relevante de esta parte de la materia. Yo aprovecho ahora, de paso, bueno, les tengo que cargar la encuesta de asistencia. De paso, si quieren, los dejo para que resuelvan algunos ejercicios y habilito la sección de consultas por si me quieren consultar algo en particular, de algún ejercicio que no les salga o demás, ¿sí? Por ahora dejo la presentación acá.